Mientras se unen otras personas a la exposición de esta noche, voy a hacer alguna reminiscencia, como acostumbramos, sobre los tópicos que hemos abordado previamente. Hemos venido hablando de los modos de adquirir la propiedad y hemos señalado, aunque ya suena trillado porque lo he señalado en varias ocasiones precedentes, que los modos de adquirir el dominio son todos aquellos sucesos, eventos o acontecimientos que cuando se producen generan la propiedad en una persona determinada. Establecimos que hay dos tipos de modos de adquirir el dominio. Los modos originarios, que son los que hacen surgir la propiedad por vez primera, y los modos derivativos, que se refieren a la transmisión de un derecho de propiedad preexistente. Empezamos a analizar los modos originarios, hablando de la actividad creadora del hombre, de la ocupación y de la accesión en la última reunión, la del día martes. Por cierto, recalco y enfatizo que hasta donde vamos a evaluar es hasta la ocupación. Ya la accesión y lo que conversemos esta noche, pues no va a ser materia de evaluación. Hablamos de la ocupación y de los tres casos que regulan nuestro código: el hallazgo de tesoros, los bienes mostrencos y la caza y la pesca. Y el martes terminamos la accesión. Dijimos que la accesión es el derecho que compete al propietario de un bien sobre lo que este bien produce o a él se adhiere. Y dijimos que hay dos clases de accesión: la accesión discreta y la accesión continua. La accesión discreta se refiere a la producción, ¿verdad? Hablamos de aguacatales, de naranjales y de manzanas. Y hablamos, en el caso de la accesión continua, de los ostiones que se adhieren a los postes o pilotes de un embarcadero. Luego hablamos de las clases de accesión de conformidad con el criterio romanista: accesión de inmueble a inmueble, donde está el aluvión, la abulsión, la formación de isla, la mutación de cauce. Luego hablamos de la accesión de mueble a inmueble, en donde aparece la edificación, la plantación y la siembra, y lo que por las denominaciones que son desusadas podría haber ofrecido algún grado de confusión o de dificultad fue la accesión de mueble a mueble, en donde está al principio la función o conjunción, que recuerdan ustedes, señalamos que era la unión de dos bienes muebles que pueden separarse. Hablamos de una piedra preciosa y de una argolla. Hablamos de la especificación, que es el empleo de materia ajena. Un Nobel escultor que toma una pieza de mármol de su vecino y que gana un premio. Y finalmente la confusión o mezcla, que fue la última situación que abordamos. El día de hoy vamos a platicar acerca de la accesión, de la usucapión, que es la última figura relacionada a los modos originarios. Sí, ya son las 10, solamente tenemos solo 40 minutos. Ya apareció en pantalla la agenda de esta noche, que se refiere a la usucapión. Ya, muy bien, muchas gracias. Fíjense que para hablar de la usucapión es menester inicialmente hablar de la posesión. Lean el número 1, ahí se señala que en efecto la posesión es base de la usucapión. ¿Qué es la posesión? La posesión es un hecho, dice lo redactado en el numeral 1, es un hecho mediante el cual una persona ejerce sobre un bien casi todas las facultades del dominio. También se le llama detentación. Fíjense que usualmente se utilizan como sinónimos la palabra posesión de la propiedad, pero son dos cosas totalmente diferentes. La posesión es un hecho y la propiedad es un derecho. La posesión ciertamente se confunde con la propiedad porque el que es poseedor ejerce ciertas facultades que corresponden al dominio, pero como dice el numeral 2, su facultad de disposición es limitada. Vean, por favor, el artículo 612, que nos establece
¿Qué es la posesión? Dice el artículo 612 lo siguiente: concepto de la posesión. Es poseedor el que ejerce algunas de las facultades inherentes al dominio. Por eso es que se confunde la posesión con la propiedad, porque la posesión permite que una persona ejerza algunas facultades que corresponden a la propiedad. Por ejemplo, que es poseedor, puede gozar de un bien, pero no puede disponer del mismo. En cambio, la propiedad faculta a su titular para gozar del bien y disponer del mismo, como lo vamos a explicar con mayor detenimiento en unos minutos. Pero si en este momento yo les preguntase qué diferencia hay entre posesión y propiedad, ustedes de manera sintética y resumida tendrían que señalar que la posesión es un hecho y la propiedad es un derecho. Adviertan pues, la posesión es un hecho y la propiedad es un derecho. Pero la posesión puede convertirse en propiedad. ¿Y cómo se hace esa conversión? ¿Cómo se hace esa transformación de un poseedor a un propietario? Pues se utiliza un mecanismo que se llama usucapión o prescripción adquisitiva. Mediante la usucapión o prescripción adquisitiva, la posesión puede convertirse en propiedad. Repito entonces, la posesión es la base de la usucapión. Y la posesión, como dice el numeral 1, es un hecho mediante el cual una persona ejerce sobre un bien casi todas las facultades del dominio. Y también se le llama detentación. Un detentador es un poseedor. Y leímos hace unos minutos lo que dice el artículo 612 del Código Civil respecto a la posesión, concepto de la posesión. Es poseedor el que ejerce algunas de las facultades inherentes al dominio. No tiene la disposición, como lo señalamos en el numeral 2. Pero, le señalaba yo hace justamente unos minutos, la posesión puede convertirse en propiedad mediante un procedimiento específico que se llama usucapión o prescripción adquisitiva. Entonces, hace unos minutos les dije, la posesión es un hecho, la propiedad es un derecho, y la usucapión es el mecanismo, es el procedimiento para convertir la posesión en propiedad. Vean por favor el artículo 620. El artículo 620 dice: condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Para que la posesión se convierta en propiedad, debe reunir esas condiciones que están en el artículo 620. ¿Cuáles son esas condiciones? Que exista un justo título, que la posesión haya sido adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo establecido en la ley. Formulado así como lo estoy haciendo, suena muy abstracto, y es menester traer a cuenta un ejemplo para que advertamos cómo la posesión puede convertirse en propiedad. Voy a hacerles un relato que probablemente les parezca simplista, pero creo que permite advertir cómo la posesión se convierte en propiedad. Así es que les ruego su atención. Es un relato que parece una narración infantil, pero espero que logre su objetivo y que percibamos todos cómo la posesión se puede convertir en propiedad. Bueno, el protagonista del relato es un señor, un personaje que está abatido por la situación económica. Se encuentra en una situación de precariedad extrema, ¿verdad? Tiene que pagar muchas deudas y se mete las manos en los bolsillos y advierte que solo tiene 150 quetzales. Los saca y los cuenta y dice: sí, son 150 quetzales, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Yo tengo que pagar el colegio, tengo que pagar el alquiler de la casa, ya no sé ni qué hacer. Entonces el hombre sale desconcertado, abatido, entristecido, compungido,
a la calle, ¿verdad? Meditando sobre qué es el camino que tiene que recorrer para resolver esa situación. Empieza a caminar, ¿verdad? Afectado por la situación, desconcertado. Va transitando sin saber ni por dónde. Y en un momento dado se percata que ha salido de la capital, va caminando por la carretera, ¿verdad? No sabe ni por dónde. Y en un momento dado empieza a caminar por un bosque, sube una montaña, ¿verdad? No siente ni cansancio de la preocupación que les he descrito. Llega a la cima de la montaña y mira un hermoso valle. Es un valle frondoso, ubérrimo, lleno de árboles frutales, y hay un río que lo atraviesa. Entonces baja, ¿verdad? Ya con el espíritu un poquito más tranquilo, y al llegar a donde se encuentra el río, hace una consideración en voz alta, dice, de manera vehemente y muy sentida, ay, dice, ¿quién pudiera vivir aquí? ¿Quién tuviera dinero para comprar parte de este hermoso terreno y venirse a vivir aquí, lejos del mundanal ruido? Ni bien había terminado de expresar ese deseo que acabo de resaltar. Él dijo que quería vivir ahí, que quien tuviera recursos para comprar un terreno ahí, cuando así de la espesura, de la frondosidad de su entorno, apareció un personaje y le dijo, ¿usted quiere comprar un terreno aquí? Pues yo le vendo 10 manzanas, le dijo, ¿verdad? Entonces el hombre le dijo, mire, la verdad es que es un deseo, pero no tengo ni recursos, fíjese que lo que tengo en el bolsillo son 150 quetzales. No importa, le dice el hombre, démelos, yo le voy a vender las 10 manzanas en 150 quetzales. Y el hombre afectado se llena de ilusión, de esperanza y de alegría. Y le dice, bien, aquí se los voy a dar. Pero en eso lo asalta una duda. Y le dice, pero necesitamos hacer un documento porque no le voy a dar el único dinero que tengo y no me va a expedir usted una constancia. No, yo se le expido en este momento, le dice. Solo hay un problema, no tenemos papel, yo lapicero sí tengo. Sacan su lapicero y empiezan a buscar un papel y en efecto por ahí, de pura casualidad, encuentran una hoja de un almanaque que alguien había lanzado ahí entre el monte, la utilizan, la alisan sobre la superficie de una piedra y escriben un recibo. Yo, fulano de tal, recibo en esta fecha 150 quetzales por la venta de 10 manzanas de terreno. Y expide el recibo y el hombre que estaba abatido hacía unos minutos se llena de alegría y dice, bueno, soy propietario de 10 manzanas, soy propietario de 10 manzanas. Cuando empieza a buscar a la otra persona, así como apareció de la nada, desapareció como que si fuera una exhalación. Ahí le entran algunas dudas, pero dice, no, voy a ir a traer a mi familia. Y se regresa, se trae a su familia y la lleva a vivir a ese paradisíaco lugar, en donde al principio con el esfuerzo de todos construyen una cabaña pequeña. Conforme pasa el tiempo, porque pasa más de una década, ¿verdad? Pasan como 12 o 13 años, ya construyen una casita muy formal y él empieza a cultivar. Al principio es una agricultura de subsistencia, pero luego, como todos participan en la labor agrícola, tienen una buena producción y la venden en los lugares aledaños. Llegan otras personas a vivir a su alrededor, ¿verdad? Entonces ya él le instalan la luz, le instalan hasta cables, ¿verdad? Porque ya hay varias familias viviendo por ese sector. Entonces él se percata de algo. La producción es magnificente, ¿verdad? Él ha sembrado frijol, maíz y hortalizas y él las vende. Entonces hace una meditación. Y si yo tuviera una maquinaria agrícola, podría ampliar mi producción y ganar mucho dinero. Entonces, pero no tengo dinero, ¿cómo hago para conseguirlo? Ya sé, dice, voy a ir al pueblo más cercano y voy a pedir un préstamo. Entonces desciende de la montaña un día de tantos y llega al banco, a un banco que estaba en el pueblo, que estaba ahí en la esquina del parque. Llega al banco y hace una solicitud. Fíjense que yo vengo a pedir un préstamo.
necesito un préstamo porque necesito comprar un tractor y una desgranadora, un arado, porque yo tengo un terreno que puede producir mucho, pero no tengo dinero para invertirlo. Entonces en el banco la persona que lo atendió con toda amabilidad le dice, claro, aquí le vamos a dar el préstamo que usted está solicitando, pero hay un requisito que usted tiene que cumplir. ¿Cuál? Le dice el señor. Pues nos tiene que dar una garantía, le dice, ¿verdad? No importa, le dice, les doy como garantía mi terreno, le dice, porque yo soy propietario, le dice él, de 10 manzanas, y se las doy. Con mucho gusto, y ustedes me hacen el préstamo. Pues en el banco le dicen a la persona que lo estaba atendiendo, perfecto, usted tiene que presentar su título de propiedad y de esa manera constituimos una hipoteca y le damos el dinero. ¿Dónde está su título de propiedad? Que el señor se queda impávido, sorprendido. Dice, mire, le dice, yo no tengo título de propiedad, yo lo que tengo es este recibo. La persona que me lo vendió, me lo expidió hace casi 13 años y lo saca de su bolsa, ya es un papel amarillento y desgastado. Entonces el personero del banco le dice, mire, le dice, fíjese que lo lamento mucho, pero no le vamos a poder dar el préstamo. ¿Y por qué? Le dice, ¿por qué no me lo van a poder dar? Porque usted no es propietario, le dice. Usted es poseedor. ¿Y por qué no soy propietario? Porque no tiene título de propiedad. La propiedad se inscribe en el registro de la propiedad y se prueba con una certificación que expide esa institución. ¿Usted tiene inscrito su terreno? No, le dice, yo lo que tengo es este dominio. Yo lo lamento mucho, le dice, pero usted no es propietario, usted es poseedor y por tanto no le podemos otorgar el préstamo. Nuevamente el hombre, que era muy sensible, se le baja el sentimiento y está muy afectado, a punto de llorar, ¿verdad? El personero del banco se compadece de él y dice, pero mire, no se preocupe, le dice, fíjese que todo tiene arreglo en la vida. Aquí en la siguiente esquina hay un abogado muy bueno, le dice, y los abogados todo lo resuelven. ¿Por qué no va y usted le platica al abogado cuál es la situación y de seguro van a encontrar alguna solución? Entonces el hombre, descreído pero con alguna esperanza remota, va a la oficina del abogado y él lo atiende muy bien, le dice, a ver, cuénteme su problema, ¿en qué le puedo servir? Pues fíjese, le dice que hace 13 años ocurrió el siguiente suceso. Una persona me vendió 10 manzanas de terreno allá por aquella montaña que se mira aquí desde su ventana y me expidió este recibo, pero ahora voy al banco solicitando un préstamo. En el banco me señalan que yo debo presentar una constancia de que soy propietario y cuando les exhibo el recibo me señalan que no soy propietario sino poseedor. Pues mire, le dice el abogado, en efecto usted no es propietario, usted es poseedor, pero no tenga pena. Fíjese que la posesión se puede convertir en propiedad si cumplimos los requisitos del artículo 620, ese que hace unos minutos leímos nosotros. Leámoslo otra vez. Dice el artículo 620, condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Entonces le dice el abogado, mire, si usted cumple estos requisitos, yo le resuelvo la situación. Los requisitos, se los repito, aquí están en el artículo 620. Usted tiene que tener un justo título, debe existir buena fe, y la posesión debe ser continua, pública y pacífica, y por el tiempo establecido en la ley. Leamos si usted tiene un justo título. Leamos el artículo 621, que yo les pido a ustedes también que lo lean. Leámoslo. El artículo 621 dice, justo título. Es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Fíjense que si yo quiero comprar una casa, en primer lugar voy con el vendedor a visitar a un notario.
El notario facciona el contrato en un papel especial que se llama papel de protocolo. Se pagan los impuestos correspondientes, se expide un testimonio y se lleva al registro de la propiedad. Entonces, el señor del cuento, lo único que tiene es el recibo que le expidieron. Ahí consta que en efecto ese es un título traslativo de dominio, pero es ineficaz porque no cumple los otros requisitos. Entonces le dice el abogado, mire, veamos su justo título y leamos el artículo. Es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio. Este documento que usted me exhibe, sí es traslativo de dominio. Que la otra persona se lo transfirió por medio de este sencillísimo documento. Pero es ineficaz porque no cumple con los otros requisitos. Es un título ineficaz, pero contiene una declaración de voluntad. Ese es un justo título. Entonces sí tiene usted su justo título. Ese es este documento. Ahora veamos si usted cumple con los otros requisitos. Veamos si usted actuó de buena fe. Eso está en el artículo 622. Lo vamos a leer, le dice, como yo les pido que lo lean también en este momento. Dice el artículo 622, buena fe. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Hace 13 años, de la espesura surgió una persona y le dijo, mire, yo le vendo 10 manzanas, denme los 150 quetzales, redactemos este documento, buscaron una hoja, y él nunca dudó. Él tenía la potestad de venderle, ¿verdad? Apareció como una exhalación y desapareció de la misma manera, pero él estuvo convencido de que Dios había hecho un milagro y de que una persona le había vendido 10 manzanas en 150 quetzales. Es decir, él obró de buena fe. Entonces el abogado le dice, mire, ya cumplió 2 de los requisitos. El otro requisito es que la posesión sea continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. ¿Cuál es la posesión continua? El código no nos dice cuál es la posesión continua, pero sí nos dice cuál es la posesión discontinua. Lo dice en el artículo 630. Leámoslo, por favor, artículo 630. Dice el artículo 630 lo siguiente. Posesión discontinua. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. Entonces el abogado le pregunta al señor, mire, ¿y usted se ha alejado de sus 10 manzanas por más de un año? ¿O ha dicho públicamente que usted no tiene la intención de conservar las 10 manzanas? Entonces la persona de nuestro relato, el protagonista del relato, le dice, no, fíjese que no, yo las pocas veces que he salido es para vender mi producto y lo vendo ahí a la vera de un camino. Nunca me he alejado, he tenido todo el propósito de estar ahí y ahí he estado desde hace 13 años con mi familia, o 14, no sé cuánto les dije. Entonces, ¿cómo quiere usted que exprese yo que quiero abandonar el bien si eso es lo único que tengo? Bueno, entonces con eso está cumpliendo usted otro requisito. Su posesión ha sido continua, de buena fe, no se ha apartado de ella por el tiempo de un año, el lapso de un año, que es el que señala el artículo 630. Entonces, su posesión ha sido pública. Sí, en efecto, le dice, fíjese que ahí hay ya varios vecinos. Cuando yo llegué, era el primer morador que habitaba ese sector, pero luego llegó más gente y al punto que ahora ya todos tenemos luz y contratamos cable y todos saben dónde vivo. Mi presencia ahí ha sido pública. Sí, le dice porque, mire lo que dice el artículo 632.
La posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos, y clandestina la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho de oponerse a ello. No, me dice, yo he actuado con toda publicidad, todos saben dónde vivo, y al margen de ello, ahí no existían otras personas de las que yo tenga que esconderme para ejercer una posición clandestina. Muy bien, le dice el abogado. Fíjese que ya en este momento ha cumplido usted casi todos los requisitos. Y su posesión ha sido pacífica. Sí, le dice, ha sido pacífica. El código no dice qué es la posesión pacífica, pero sí nos explica cuál es la posesión violenta. Miren el artículo 631, posesión violenta. ¿Lo tienen a la vista? Leámoslo. No me contestaron si lo tienen a la vista. Sí, licenciado. Vale, muy bien. Entonces dice el 631, posesión violenta. Es posesión violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor, contra la persona que él representa o contra quien tiene la cosa a nombre de aquel. Él cuando llegó y cuando el Señor le vendió, entre comillas, las 10 manzanas, se dio cuenta que ahí no había ningún morador, ¿verdad? Él fue el primero que llegó, de tal cuenta que no expulsó a nadie usando la fuerza, ni amenazó a nadie, ni amenazó a ningún representante, porque él fue el primero que llegó. Entonces, el abogado le pregunta, mire, usted está cumpliendo casi todos los requisitos. Entonces, tiene su justo título, ha actuado de buena fe, su posesión ha sido continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado por la ley. ¿Cuál es el tiempo señalado por la ley? Vean el artículo 637, por favor. ¿Ya lo vieron? El artículo 637 dice: la posesión registrada de un inmueble una vez consumado el término de 10 años, desde la fecha de su inscripción del título en el registro de la propiedad, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra. Es decir, la posesión de bienes inmuebles es de 10 años, según el artículo 633 y el 637. Dice el artículo 633 que debí leer inicialmente, dice, posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620, da derecho al poseedor para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Entonces el abogado advierte que se han reunido todos los requisitos. Repito, existe un justo título que era el recibo aquel que se firmó hace 13 años. La posesión ha sido de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado por la ley. El tiempo señalado por la ley son 10 años como mínimo, pero él tenía 13 años. Entonces le dice el abogado, vamos a acudir ante los tribunales, vamos a plantear la demanda correspondiente y vamos a aprobar todo esto que usted me dice, y en efecto la presenta. Hay una ley que es la que se señala en el número 6, numeral 6, que regula la titulación supletoria. Es el decreto 232 del Congreso de la República. Entonces el juez analiza las circunstancias y comprueba que hay un justo título, que la posesión se ha ejercido de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por más de 10 años. Entonces, una vez recibida la prueba, que se darán testigos y los documentos, fíjese que yo tengo 9 años de que instalé la luz y después instalé el cable, y aquí están mis vecinos, y entonces con todos esos elementos de juicio dicta una sentencia y lo reconoce como propietario. Y en la sentencia se obtiene una certificación, se lleva al registro de la propiedad y se inscribe el dominio en favor de esa persona. Esa es la titulación supletoria.
Entonces ustedes advierten que la posesión se convirtió en propiedad en base a esta disposición de la ley que está contenida en el artículo 620. Pero fíjense que, tal y como se señala al final de este capítulo, en los artículos 636 y 637, ahí puse 537, pero es 637, no se puede titular en todas las partes del territorio de la nación. Fíjense que dice el 636 que los inmuebles situados dentro de las reservas del Estado no pueden titularse supletoriamente, tampoco pueden titularse los excesos de las propiedades raíces, los que se adquieren según lo dispuesto por leyes específicas. Y fíjense que, en efecto, lógica y obviamente hay algunos ámbitos en donde la titulación no puede ejercerse, ¿verdad? Porque esto propiciaría circunstancias inconvenientes. En un momento dado, no se puede titular en la franja de 15 kilómetros fronteriza, porque eso posibilitaría que paulatinamente se produjese una invasión silenciosa y constante, ¿verdad? Entonces, esa es la usucapión, a la que también se le llama prescripción adquisitiva, en oposición a la prescripción negativa que estudiaremos en lo sucesivo. Con eso estoy concluyendo el tema de esta tarde y quisiera clarificar algunas situaciones si es que no hay alguna interrogante que ustedes quieran formularme. Fíjense que ustedes empiezan a examinarse el día lunes. Es así, ¿verdad? Afirmativo, licenciado. El lunes iniciamos. Muy bien. Empiezan el lunes y continúan el miércoles. A nosotros nos tocaría clase el martes. Usualmente las personas que están examinándose así con esa continuidad, pues están interesadas en esa situación. Pero yo voy a abrir la exposición el día martes, entendiendo que es muy probable que ustedes no acudan porque tienen que estudiar. Pero voy a abrir por la siguiente razón. Hay un cuestionario que yo les emití que va a ser la base del examen. Si hubiese alguna interrogante, alguna duda o alguna incertidumbre, yo voy a abrir el martes a las 7 de la noche para que ustedes me formulen cualquier duda que hubiese en torno al cuestionario y así la clarificamos. Si no hay, pues entonces pues no damos la clase, ¿verdad? Pero voy a estar presente para cumplir con lo que determina este nuevo reglamento de actividades. Así es que si no hay alguna interrogante, vamos a dar por concluida la pieza. Licenciado, una consulta. Perdón, si querés, dale vos y yo doy después la mía, Melvin. Va, licenciado, disculpe, buenas noches. Una pregunta. ¿El juzgado le da al propietario, o el que sea, el que está dando ahorita, el que quiere ser propietario de la finca, el que inicia el trámite de titulación supletoria, la titulación no tiene que, ¿cómo se llama?, ver qué número de finca, folio y libro tiene? No, es que... No, o el juez va todo eso se indaga, ¿verdad? Porque no se puede usucapir lo que es propiedad de una persona. La usucapión es un modo de convertir la posesión en propiedad. Porque si el título que se pretende, el área que se pretende titular está escrita en el registro de la propiedad, eso ya es una actitud delictiva, pues, porque sería como ha ocurrido recientemente, que hay invasiones y estamos afectando la propiedad privada. No, la usucapión solo se concreta, es un modo de adquirir el dominio. Pero si hay propietario, fíjese que dentro de la ley correspondiente, que es esta ley de titulación supletoria, hay que hacer una publicación. Entonces se señala que las personas que tengan una afectación por esa titulación pueden presentarse y oponerse a la misma. Al principio es una gestión en donde no hay contención, sino que una persona del señor del relato
comparece y dice, mire, yo he vivido 13 años ahí, a mí me la vendieron, aquí está la prueba, yo quiero convertirme en propietario porque no puedo obtener crédito si no soy propietario, ¿verdad? Entonces, se hace la publicación, ¿verdad? Pero si hay alguna persona que se oponga, eso se convierte en contencioso y ya no le expiden el título de propiedad. El título de propiedad es cuando no hay propietario. Por eso la posesión tiene que ser continua, pública y pacífica. Pública, que todos se enteren, ¿verdad? Fíjense que hace unos minutos en la clase anterior, un compañero nos planteaba un caso muy interesante. Él nos narró que su familia vivía en Livingston y que en un momento dado, al fallecer su papá, el papá de él, ¿verdad?, la familia se sintió tan afectada, tan compungida, que se fue a los Estados Unidos. Y cuando regresó, la casa está habitada y hay una persona que la pretende titular supletoriamente. Entonces él se está oponiendo o se va a oponer, ¿verdad? Porque él tiene su título de propiedad. Entonces no puede titularse supletoriamente la propiedad de otra persona, pues, ¿verdad? Porque esa sí está inscrita en el registro de la propiedad. Todo eso se determina en el proceso correspondiente. Aquí yo lo traje a cuenta de una manera muy amplia, pero cuando ustedes estudien procesal penal se percatarán que es un proceso, ¿verdad? Y Gracias. ¿verdad? Gracias, Dick. Muy bien. Licenciado, ahora le hago mi consulta. Le habla Sergio Quiñones. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Fíjese que ahí bueno, vamos a plantearlo así. Yo vi el caso de una persona que su padre al morir, eran 3 hermanos, su padre al morir murió intestado, pero deja escrito en una hoja en blanco de que le deja ¿cómo se llama esto? Es ¿cómo se llama esto? Que es vitalicio, se llama... El usufructo. Se me fue el nombre, es usufructo vitalicio de una casa. Sí. Ajá, pero él murió intestado. ¿Puede, al tener ya más de 10 años, poder tomar posesión de la casa por medio de usucapión? ¿O tendría que pasar todo el proceso de intestado y todo lo demás para poderla obtener? Fíjense que una de las previsiones básicas de la vida es entender que esta puede concluir en cualquier momento. Y la verdad es que en algunas situaciones las personas concebimos que pues la vida no es eterna y estamos muy lejos de la muerte. Y una de las previsiones básicas cuando tenemos un patrimonio es ordenarnos de tal manera que no transmitamos problemas. En Guatemala no existe ese testamento al que usted alude, que se escribe en una hoja y se mete dentro de una botella o se esconde en la pata de una cama. No. Para que haya una disposición testamentaria es necesario que uno acuda con un notario. Y es una disposición de voluntad solemne porque tiene que reunir ciertos requisitos, tiene que concurrirse con 2 testigos y el causante, o sea, quien está otorgando el testamento, dispone cuál es su última voluntad. Es tan meticulosa la diligencia que después de cada cláusula se lee en voz alta y él dice, sí, esa es mi voluntad. Pero en este caso, si él anotó en una hoja que el usufructo vitalicio le corresponde a uno de los hijos, fue como que si no dejara nada. Porque ahí, si no hay testamento, hay que tramitar la sucesión intestada. Y a la sucesión intestada hay un orden de prestación de la herencia y hay que atenerse a lo que regula el código en torno a ese punto, ¿verdad? Definitivamente no tiene ninguna validez ni ningún sentido dejar una disposición de ese tipo. El artículo 1068, Sergio, dice casos en que tiene lugar la sucesión intestada. Si usted lo mira,
1068, casos en que tiene lugar la sucesión intestada. En primer lugar, cuando no hay testamento. Entonces, cuando no hay testamento, definitivamente hay que tramitarla. Y mire el artículo 1078, 10 artículos después, dice a quién se llama para suceder en estos casos. Dice el 1078, la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, a todos, incluyendo a los adoptivos, y a la cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. Entonces, si yo quiero constituir un usufructo, debo constituirlo a través de una disposición de última voluntad. Puedo hacerlo en vida también, ¿verdad? Yo vendo un bien y me reservo el usufructo, ¿verdad? O lo dono y me reservo el usufructo, pero en este caso que lo dejó en una hoja de papel, no tiene ninguna validez. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Aunque se lo haya dicho a los familiares de forma verbal, en presencia, etcétera, etcétera, etcétera. No, mire, lamentablemente, fíjese que en cuestiones dinerarias y patrimoniales muchas veces el afecto se queda por un lado. La verdad es que tendría que respetarse la voluntad de él, ¿verdad? Pero no por ser competitivo, sino porque ellos conocían esa voluntad. Pero si no hay un testamento, cualquiera puede decir, esto no tiene ninguna validez, como en efecto jurídicamente no la tiene. Moralmente puede tenerla, pero legalmente no. Ok, excelente. Muchas gracias por la información, licenciado, porque a mí me hicieron la consulta. Yo me quedé con la duda. Y ahorita que hablamos de la usucapión, porque él ya tiene más tiempo de estarla habitando, dije, a lo mejor puede hacerlo por usucapión en el lugar de irse al intestado. Ese bien está inscrito, ¿verdad? Estaba inscrito el papá de él, ¿verdad? Entonces ahí no se puede usucar. La usucapión es para adquirir un bien. Ah, ok. Le agradezco mucho. No, por nada. No. Gracias. Lo dicho, entonces, si yo abro el día martes, si hay alguna duda sobre el cuestionario, les deseo lo mejor para el lunes. Ahí estudian mucho este fin de semana para que salgan muy bien, que estoy seguro que así va a ser. Bendiciones y mucho gusto de verlos.